Pudiéramos hablar de muchas cosas en este quinto domingo de Cuaresma. Pudiéramos hablar del Dios de pactos, según nos lo revela la primera lectura del profeta Jeremías. El Dios de pactos, el Dios que es fiel, el Dios que empeña su palabra y el Dios que está esperando de nosotros fidelidad, por supuesto, porque amor con amor se paga. También pudiéramos hablar del tema que propone el Salmo: oh Dios, crea en mí un corazón puro. Ahora, cuando yo estaba ahí sentado y ustedes respondían, oh Dios, crea en mí un corazón puro, a mí se me vino a la mente inmediatamente esta idea: los que están pidiendo esto, en realidad lo están pidiendo de verdad. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. ¿O es simplemente la respuesta del Salmo? No, es que eso es lo que dijeron que había que responder. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. No, tu Eucaristía no puede ser así. Tu Eucaristía tiene que ser mucho, mucho, mucho más que eso. Cuando el Salmo sugiera una respuesta, esa respuesta tiene que volverse tu respuesta, que surja desde lo más íntimo y profundo del alma. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Todos. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Además es el único que lo puede hacer. Es el único que lo puede hacer. Uno por sí mismo no puede crearse un corazón puro. No somos capaces. Porque estamos marcados por la debilidad y la fragilidad humana. Pero hay alguien que lo puede hacer por ti. Y cuando digo que hay alguien que lo puede hacer por ti, estoy hablando de Dios. Es el Señor el que puede transformar tu vida. Es el Señor el que puede cambiar tu manera de pensar. Es el Señor el único capaz de hacer que tu corazón sea puro. Ese pudiera ser otro tema de predicación. Igual la segunda lectura. Hay una frase poderosa en la segunda lectura. No sé si alguien fue capaz de capturarla y de extraerla de todo el contexto que presenta la segunda lectura. Y la frase es la siguiente: Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Todos conmigo. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y yo quisiera detenerme ahí y vincularía esa frase: Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, con el evangelio que hemos proclamado. Si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Y luego Jesús, en el mismo texto del evangelio, dice: Padre, si para esto he venido, entonces que se haga tu voluntad. Y el Padre dice: te glorifico y te volveré a glorificar. Miren, hermanos, es muy sencillo y ni siquiera tiene que ver con el tema religioso. Es de orden físico y de orden natural. Usted toma una semillita y la pone en un frasquito y siempre será una semillita. No pasa de ahí. Usted la conserva, la cuida, la preserva. Usted no quiere que le pase nada, pues ahí se le queda la semillita, pero no pasa de ahí. Es semillita y punto. Todo lo contrario. Usted expone esa semillita. Usted siembra esa semillita. Usted entierra esa semillita. La semilla se descompone, sí. A la semilla le duele su descomposición. Claro que le duele. Pero es la única manera de fecundar. Es la única manera de reventar. La semilla se revienta. Literalmente la semilla se revienta. Y si la semilla no se revienta, entonces no habrá espiga. Y si no hay espiga, no hay granos. Y si no hay granos, no hay harina. Y si no hay harina, no hay pan. Y si no hay pan, no hay comida. Así que es interesante que comprendamos: si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda infecundo, es decir, no hay pan. Pero si muere, da mucho fruto, es decir, hay pan para todos. ¿Esto qué significa? Que aunque la semilla tenga que pasar por el dolor, pues ella se arriesga, porque es la única manera de dar vida. Usted se puede preservar, se puede cuidar. Y usted dice: yo no me quiero gastar. Listo, no se gaste y se queda tal cual es. Pero cuando usted toma la decisión de gastarse, entonces comienza a multiplicarse.
porque la única manera de multiplicarse es gastándose. ¡Qué raro! ¡Qué curioso! ¡Qué dilema! Pero es la única manera. Usted se quiere multiplicar, pues gástese, entréguese, dónese, expóngase. Pero si usted con un espíritu egoísta todo el tiempo se está preservando, se queda así, pero no pasa de ahí. Se queda así, pero no pasa de ahí. Y muchas veces quisiéramos evitar el dolor. Pero si la semilla quisiera evitar el dolor de ser reventada, entonces no dejaría de ser más que una semilla. Y precisamente de esto quiero hablar, del sufrimiento. ¿Y saben una cosa? No es fácil que yo hable del sufrimiento porque yo soy muy gallina, me confieso gallina. En serio, espero que esto no pase de aquí. Pero también me cuesta hablar del tema del sufrimiento porque yo sé que le hiero sus oídos. Claro que se los hiero. ¿Y saben por qué? Porque nosotros, los hijos de esta generación y de esta cultura, somos educados en el hedonismo, es decir, en el placer, en el confort. Y no queremos que nada nos talle. Es más, si algo viene a tallarnos, buscamos la manera de resolver esa talladura, pero no lo soportamos. No sé si estoy muy equivocado o le estoy predicando a un público que desconozco, pero creo que es así. Es más, ojalá no sufrir. Es más, aparecen movimientos religiosos que te dicen, pare de sufrir. Y se vuelven atractivos y cautivadores. ¡Qué tontería, qué mentira! Y les voy a enseñar por qué. Voy a usar 5 postulados para enseñarles el porqué del significado del sufrimiento. Primero, el sufrimiento no es un obstáculo. El sufrimiento hace parte de la vida. No es un obstáculo. Cuando usted esté sufriendo, no se le ocurra pensar que le pusieron un obstáculo. No. Es que el sufrimiento hace parte de la vida misma. No es un obstáculo en la vida, hace parte de la vida. Le compruebo que no estoy diciendo mentiras. Levante la mano el que no ha sufrido. ¿Se dan cuenta? No es mentiras. El sufrimiento es inherente a la existencia humana. En la Eucaristía del mediodía pedí que levantaran la mano los que no habían sufrido, y una niña levantó la mano. Casi que se me tira en la predicación. Ella levantó la mano, pero fue la gran oportunidad para enseñarles que los niños también sufren. También. Los niños tienen sufrimientos de niños. Es más, usted y yo como adultos, cuando vemos sufriendo a un niño, le decimos, lindo, mi amor, no llores por eso, no sufras por eso. Y él sigue sufriendo, él sigue llorando, porque es constitutivo de la existencia humana el sufrimiento. ¿Qué le vamos a hacer? Padre, entonces que uno vino a sufrir. No, no vinimos a sufrir, pero tampoco vinimos simplemente a disfrutar. No, el sufrimiento y el disfrute hacen parte de la existencia humana, como hace parte de la existencia humana reír y llorar. Y ojalá que nunca te avergüence la risa, pero ojalá también que nunca te avergüence el llanto, porque las dos cosas son caras de la misma moneda. La adolescente tiene sus sufrimientos, ¿qué le vamos a hacer? Y de repente la mamá le dice, linda, no sufras por eso, pero ella tiene sus sufrimientos. El adulto tiene sus sufrimientos, el anciano tiene sus sufrimientos. Es constitutivo de la vida humana. Segundo postulado, escuche esto que es interesante, sobre todo con el programa que vamos a ver después de salir de acá, que no creo que sea solamente
rechazar el dolor es consecuencia de la naturaleza del hombre. Sí, claro. Si usted está enfermo, usted busca una pastilla. Si usted tiene dolor de cabeza, usted busca un acetaminofén. Claro, claro. Tonto si no. Si usted le está doliendo la barriga, pues busca una buscapina compuesta. Claro. Y si la tiene en la mesita de noche, por supuesto que la usa. Hace parte de la naturaleza humana tratar de resolver el sufrimiento. Tranquilos, para eso existe la medicina. Para eso los médicos van de quirófano en quirófano y de consultorio en consultorio. Y para eso muchos científicos se quiebran el coco tratando de inventar algo nuevo para mitigar el sufrimiento humano. Sí. Sin embargo, y aquí viene la segunda parte de este segundo postulado, sin embargo, convertir la evitación del dolor en el valor supremo que inspire la conducta humana no es válido. Voy a volvérselo a repetir. Le voy a repetir ese sin embargo para que se vaya bien ilustrado de aquí. Sin embargo, convertir la evitación del dolor, se puede decir evitación, tranquilo, la evitación del dolor en el valor supremo que inspire toda conducta humana no es válido. No es válido. ¿Por qué? Porque si el valor supremo es que usted no sufra y no es la vida, entonces hemos trastocado el cuadro axiológico y la escala de valores. Y a usted y a mí, que somos cristianos, no se nos puede olvidar que por encima de cualquier valor está el valor de la vida. Por encima de cualquier valor. De lo contrario, entonces iríamos progresando en este tema y por un dolor de cabeza pediríamos que se nos aplicara la eutanasia, porque todos los días somos más cobardes frente al sufrimiento y porque todos los días somos más gallinas frente al dolor. Llegaría un punto en que un dolor en la mano sería la razón suficiente para que te quitaran la vida. ¿Saben qué hacen las niñas de mi colegio? Ojalá aquí no haya nadie de ellas. Pero ¿saben qué hacen? Van donde Márgara, la enfermera, y le dicen: Márgara, una pastilla que creo que me va a doler la cabeza. Todavía no le ha dolido, pero ya cree que le va a doler y lo quiere resolver antes de que suceda. El valor superior no es mitigar el sufrimiento. El valor superior es la vida en sí misma. Ahora veremos a Pigri más adelante. Ahora en casa nos encontraremos con él tranquilos. Y ojalá usted tenga herramientas para decir que por encima de la vida, nada. Nadie. Solo Dios. Tercer postulado. ¿Qué de positivo tiene el sufrimiento? Padre, ¿tiene algo de positivo sufrir? ¿Usted está loco? Sí, estoy loco. Y si esto es locura, que Dios me libre de cordura. Pero sí tiene aspectos positivos el sufrimiento. Le voy a mencionar 5 y así, abuelo de pájaro. Primero, te acerca a Dios. Claro, cuando usted va en coche, que Dios ni que nada. Cuando uno va en coche, uno no se acuerda de lo trascendental. Uno se vuelve un tanto superficial. Pero solo cuando lo está mortificando el sufrimiento es cuando uno es capaz de trascender la realidad y encontrarse con Dios. Esa es la vida del ser humano. Segundo, te vuelve más solidario. El sufrimiento nos solidariza a todos. Por eso el pobre es tan solidario. Y perdónenme, hermanos, si hiero sus susceptibilidades, pero es más solidario el pobre que el rico. Claro. ¿Saben por qué? Porque el pobre vive en carne propia su escasez. Porque el pobre vive en carne propia su tristeza. Porque el pobre vive en carne propia su desnudez y su hambre. Por eso es más solidario. Claro, cuando uno está enfermo es que se entera que hay otros enfermos. Cuando estamos aliviados, ni se nos ocurre que hay hospitales. Esa es la vida.
Cuando un ser querido, un familiar, un miembro de casa va a la cárcel, es cuando nos acordamos que existe Bellavista, es cuando nos acordamos que existe Yarumito, es cuando nos acordamos que existe la cárcel de máxima seguridad. Mientras no tengamos un ser querido en prisión, las cárceles para nosotros no existen. ¿Sí o no? Sí. Así que el sufrimiento nos solidariza. Tercero, nos hace más humildes. ¿Por qué? Porque uno aprende a bajar la cabeza, a bajar la frente, a bajar la nariz, a bajar el mentón. Cuando no hay sufrimiento, uno va muy erguido, con la cabeza muy en alto, con la nariz muy respingada y con el mentón muy arriba. Esos somos. Entonces mire que si hay elementos positivos en torno al sufrimiento. Cuarto, te hace más humano. Y quinto, te madura, porque el sufrimiento madura. Nosotros somos como los aguacates que maduramos a golpes. Somos como los aguacates, pero vamos madurando a través de los golpes que la vida nos va dando. Cuarto postulado: ¿quién de ustedes se ha leído El hombre en busca de sentido? Creo que todos los que pasamos por bachillerato. ¿No? Lo debe. De Víctor Frank. Lo debe. Vaya leyéndoselo. Es tenaz, es interesantísimo. ¿Y sabe por qué? Escuche esto. Víctor Frank, un judío que termina recluido en un campo de concentración nazi. Usted puede imaginarse. Y es allí, en medio de tantas dificultades y sufrimientos, que él aprende a descubrirle el sentido a su existencia, más allá de lo que está viviendo. Y esto para los jóvenes que cuando tienen un problema se quieren morir, que cuando tienen una enfermedad quieren desaparecer, que cuando tienen un dolor se quieren pegar un tiro con un banano. ¡Pilas! Ojalá se lean este libro, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, y allí encontrarán cosas extraordinarias como estas. Estoy en el cuarto elemento. Escuche esto. El sufrimiento necesario es un sufrimiento que tiene sentido. Eximirle al ser humano de él será inhumano. ¿Que lo entendió? ¿Lo entendió? No, mentira, me va a pensar, yo no volveré a eso. El sufrimiento necesario es un sufrimiento que tiene sentido. Y eximirle al ser humano de él sería inhumano. Entonces usted me va a preguntar: padre, ¿es que hay sufrimiento necesario? No. Sí. Hay sufrimiento necesario y hay sufrimiento innecesario. Pero el necesario es necesario. La palabra lo indica. Y pretender eximir al hombre del sufrimiento necesario es inhumano, y se lo explico de esta manera para que no se aburra. Se lo explico de esta manera. No voy a tener hijos porque no quiero sufrir. Eso es inhumano. ¿Por qué? Porque la paternidad y la maternidad trae consigo, quiera o no quiera, sufrimiento. Cuando a mí me traen un bebé y yo veo a ese papá muy contento y esa mamá muy feliz, yo miro al bebé con alegría y los miro a ellos con una preocupación inmensa. Y ellos son así como: ay, padre, bendígame el niño. Y siempre se me ocurre decir esto: ahí tiene para llorar y ahí tiene para reír, ahí tiene para disfrutar y ahí tiene para sufrir, porque esa es la vida. Pero ¿qué tal que usted de manera inhumana terminara sacando esta conclusión? Como los hijos hacen sufrir tanto, me rehúso a ser padre, me rehúso a ser madre. Eso sería inhumano. Y lo mismo para ustedes. Fíjense, ¿qué tal? El amor produce mucho dolor y estar enamorado genera sufrimiento. ¿Qué tal que usted dijera: yo no me enamoro porque yo no quiero sufrir? Eso es inhumano. Te tienes que enamorar y luego de enamorarte tendrás que sufrir por la experiencia del amor, porque el amor
amor siempre trae una cuota de dolor, quiera o no quiera, crea o no crea. Yo ya me siento en Semana Santa. Les cuento algo y por favor guárdenlo, resérvense eso. Y recuerdo cuando yo estaba pequeño, tenía solo 6 años y me llevaron por primera vez al kinder. Como era el último de mi casa, muy mimado, muy contemplado y muy apegado a mi mamá, aún. Y entonces me llevaban al colegio y yo me devolvía detrás de mi mamá llorando. Y entonces al día siguiente, cuando mi mamá se enteró y mi papá se enteró que yo estaba sufriendo mucho por la ida al colegio, mi papá le dijo a mi mamá: ay, usted no mande al niño. ¿Cómo que no me manden? Imagínense que lo hubieran mandado. Fuera el doblemente bruto que ahora. Si así, mandándome, soy como soy, se imagina que ni siquiera hubiera ido al kinder. Era un sufrimiento necesario. Hay sufrimientos necesarios y evitarlos deshumaniza. Y termino con esto sencillamente, el quinto postulado. El sufrimiento que parece no tener sentido lleva a la desesperación. Con eso termino. El sufrimiento que parece no tener sentido lleva a la desesperación. Y usted me dirá: Pedro, ¿y dónde le encuentro yo sentido al sufrimiento? Aquí, en el crucificado. Aquí adquiere sentido todo sufrimiento humano. Los cristianos corremos esa lindísima suerte. No sufrimos en vano. Cuando nos toca sufrir no lo evadimos, tampoco lo buscamos, porque buscar el sufrimiento pues hace que nos enfermemos mentalmente. Pero cuando Él viene, en Él, solo en Él, le encontramos sentido. Y vuelvo al texto con el que inicié esta predicación. Él, a pesar de ser el Hijo de Dios, el mimado de Dios, aprendió sufriendo a obedecer. Pónganse. ¿Ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Ustedes creen en Jesús, el Hijo de Dios, que murió en cruz, resucitó y está a la derecha del Padre? Sí. ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo, que es la fuerza poderosa de Dios en nuestro corazón? Sí.